siervos y administradores de la gracia de Dios. Muchos de los que están aquí presentes han tenido bajo su cargo alguna administración muy importante. Todos hemos tenido administración. No hay uno que no hayamos tenido administración. Todos hemos tenido una administración. Aún con aquellos que no han trabajado, pero tienen la administración de su hogar, de su casa. Así que también hay administración. Miren que hay mujeres que llevan unas administraciones excelentes, excelentes. Porque aún cuando no está el marido, saben llevar con fuerza y con energía el hogar. Yo viajé mucho tiempo. Lamento no haber estado en mi casa, pero tenía que salir, como me decían mis compañeros, hay que salir a conseguir la chuleta. Así que yo tuve que salir por cuestiones de mi trabajo mucho tiempo, incluyendo a mi hijo Gonzalo, lo conocí a los 3 meses. No pude venir cuando nació. ¿Por qué? Porque yo todavía tenía la idea en aquellos tiempos que mi trabajo era lo primero y que la familia era después y que Dios también era después. Poco me dio el gusto de tener esa creencia en mi ser. Me di cuenta que no era bien agradecido con los trabajos que yo me esforzaba a realizar. Hacer una buena administración, a entregar unas buenas cuentas, que yo siempre pensé que como los niños del kinder me pondrían una estrellita por cada trabajo que yo entregaba. Oh, sorpresa la que me llevé. Otra de las sorpresas que me llevé fue también, por andar en la iglesia mucho tiempo, abandoné mi hogar, porque pensé, después cambié la metodología y dije, no, ahora la iglesia. Yo no estuve cuando mi esposa murió. Yo nomás recibí una llamada de mi hija que me dijo, mi madre se está muriendo. ¿Por qué? Porque andaba en Tabasco, el hombre andaba allá. Era principal. Volvió a cambiar el Señor. Me dijo, no, primero es tu hogar. Es el primero. El hogar lo tienes que cuidar. Por eso es que yo admiro a tantas mujeres que aún cuando no está el marido, saben manejar el hogar. Y con dureza. Así lo deben de manejar. Mi padre falleció muy joven y mi madre se hizo cargo de los 7. Ninguno se desvió del camino. Ninguno. Muchos de los que ya estaban grandes conocieron el Evangelio. Los más chicos más. Y yo fui de los más chicos. No nos desviamos del camino que la abuela Lupe enseñó dónde teníamos que caminar por la senda del Señor. Aparte teníamos a un general, que era mi madre, que no dejó que nos desviáramos para ningún lado. Siempre estuvo pendiente de nosotros, de las necesidades, aún cuando Teo se fue de la casa muy chico a estudiar. Mi madre siempre estuvo pendiente, siempre, en todo momento. Por eso es que yo admiro las administraciones y sobre todo a aquellos que tienen algún cargo muy importante en el gobierno o dentro de la iglesia. Son admiradores de mí, de que saben administrar el puesto que Dios les ha concedido. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este momento y la oportunidad que nos das de disertar en tu palabra, del servicio, de la administración, Señor, que tú has puesto en nosotros, Señor, para conducirnos, en especial como siervos tuyos, Señor, saber cómo conducirnos en las misiones en las cuales tú nos hayas puesto, Señor. Debemos de rendir buenas cuentas, Padre, como el apóstol Pablo. Así también, Señor, tenemos ese ejemplo de Pablo, Señor, por lo cual tú le enseñaste, tú le dijiste lo que tenía que hacer y lo cumplió. Permite que también nosotros podamos cumplir, Señor, con ese mandato divino de ir y predicar tu santo evangelio. Gracias, Padre, por estos momentos. En el amor de Cristo te lo pedimos. Amén. Por haber predicado la doctrina, fíjense nada más, por haber predicado la doctrina de la verdad, el apóstol Pablo estuvo bajo arresto. Qué cosa, ¿verdad? Por predicar la verdad. Aún hoy en día, por predicar la verdad, se sigue persiguiendo a la gente. Vaya pachuleta. Van a ver que no les va a dar ganas de regresar. Rebeca y yo tuvimos una mala experiencia ahora que fuimos echados, fuimos encerrados, fuimos saliendo por aquellos vándalos
que no tienen piedad en nada. Es molestar y molestar. Pero el cuidado de Dios siempre ha estado con aquellos que buscamos la gracia de Dios. Estuvo en Roma, ahí recluido Pablo, predicando acerca de Cristo. Aún cuando estaba ahí, él predicaba. No le importaba el lugar donde él estuviera. Estaba preso, pero estaba preso de Jesucristo. Qué hermoso es vivir preso de Jesucristo. Eso es muy emocionante. Saber que estamos, pero estamos bajo el poder de Jesucristo. Era el objetivo de proteger y de cuidar especialmente a Pablo. Miren nada más la misericordia de Dios a sus siervos y a todo aquel que le busca. El Señor lo protege y está pendiente de nosotros, aun cuando nosotros nos sintamos abandonados, solos, decepcionados a veces. El Señor está ahí presente. No se movió el Señor ni un instante. El Señor ha estado ahí siempre presente. Hace unos días me llamó la atención ver a un ventríloco. Me llamó mucho la atención ver ese ventríloco a través del internet y me atreví a subirlo, a llevarlo. ¿Por qué? Porque es un mensaje de este evangelista, de lo que está haciendo allí el ventríloco. El muñeco le pregunta, le dice que dónde estaba su padre cuando él estaba abandonado, que dónde estaba Jesús cuando su padre se emborrachaba. Y la contestación del hombre que manejaba al muñeco le dijo: ahí estaba. Cuando tú cargabas a tu padre borracho y lo llevabas a la casa, él te acompañaba. Cuando te escondías tú con tus hermanos de tu padre porque los golpeaba, ahí estaba Jesucristo contigo. Nunca te abandonaba. Así, hermano, el Señor está contigo, conmigo, siempre, aun cuando te sientas solo. No te sientas solo. El Señor siempre te va a proteger a donde quiera que vayas. No te decepciones. El Señor te acompañará. Es el gran gozo que Pablo siente de que no está solo, que está acompañado de Dios, que Él está ahí con él. Pablo tenía la fe muy bien puesta en que Jesucristo no lo iba a abandonar jamás. Los líderes religiosos en Jerusalén se sentían amenazados por las enseñanzas de Jesucristo. Ellos sentían que venía el poder más fuerte que era Jesucristo. Y también lo ignoraban y no creían que fuera el Mesías. Pablo sabía a quién le predicaba y de quién estaba hablando. Él sabía que aún cuando no lo conoció, no vivió con él, sin embargo, él respetaba y amaba la obra que Jesucristo le había encargado, un encargo. Por eso es muy importante que cuando te hagan un encargo, cúmplelo. No lo dejes para nada. Cúmplelo. Y sobre todo la enseñanza que el Señor nos ha puesto a todos los que estamos aquí de predicar el Evangelio allá afuera. Aquí venimos a escuchar nada más. Somos oidores. El Señor quiere hacedores de su palabra. No nomás que estemos escuchando. Porque escuchamos y nos vamos y se nos olvida. Ya no volvemos a agarrar la Biblia hasta el domingo, que nos dicen que tal versículo y hasta batallamos para encontrarlo. No. El Señor quiere hacedores de su palabra. Que vemos adelante. Que compartamos, cuando menos con la familia. Yo y Rebeca tengo el gusto de que todos los días hablamos de la palabra de Dios. Ahí no se habla de otra cosa más que de la palabra de Dios. Siempre estamos hablando de la palabra de Dios. Y es una gran bendición estar en los trabajos del Señor. ¿Por qué? Porque no se nos vienen malas ideas. Decía mi padre, solamente los ociosos son los que tienen malas ideas en el Señor. Así es. Así es que Pablo estaba prisionero y lo presionaban los romanos. ¿Por qué lo presionaban tanto los romanos? Porque primeramente querían que lo arrestaran, el segundo que lo enjuiciaran. ¿Y por qué eran estas dos cosas? Ellos argumentaban que era primeramente porque era un traidor, el segundo porque había originado una rebelión contra los judíos, cosa que era mentira, totalmente mentira, todo lo que argumentan. Pero el ser humano, cuando quiere hacer algo, inventa cualquier cosa para dañar a terceros. Así es la mente y el corazón de las personas enfermas cuando se proponen dañar a alguien. Siempre inventan algo, siempre están maquinando malas ideas. Como preso, Pablo tenía algunos privilegios, grandes privilegios. Primeramente, se le concede a este hombre que alquile una casa. Fíjense qué privilegio.
¿Ustedes creen que fue nomás porque él quiso alquilar la casa? Porque Dios estaba con Pablo. Ese fue uno de los primeros. Y el segundo, porque podía recibir a sus amigos allí en su casa. Qué importante es que la gente le visite. Es muy importante la visitación, muy importante. Fue de las recomendaciones que el doctor Abel Clemente Vázquez me hizo siempre. Teo, tú ya te vas. No se te olvide de dos cosas. Predica Biblia y ve a visitar a tu pueblo. No te olvides de tu pueblo, porque ahí está la enseñanza. Tú debes de seguir la enseñanza del apóstol Pablo. Predica y visita. Nunca te olvides eso de tu humanidad. Siempre lo tengo presente, la visitación. Siempre. Hace rato pregunté a alguien si le podía visitar. Me dijo, al rato le doy la dirección. Gracias a Dios, porque si quiere que le visite, yo allá quiero visitar y me dice que no, están trabajando con eso. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque hay un corazón abierto que dice, sí quiero que me visite, pastor. Bueno, pues vamos a visitarle. En estas circunstancias, Pablo se llamaba prisionero de Jesucristo. Y aquí tenemos otro ejemplo gráfico del hecho de que los cristianos siempre tienen una doble vida. Una doble vida. Siempre tienen una doble vida. Primero, porque cualquier persona corriente hubiera pensado que Pablo era un prisionero, pero del gobierno romano. Pero Pablo no se consideraba prisionero del gobierno romano. Él se consideraba prisionero de Jesucristo. Así es como debemos de considerar nosotros, presos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque vivimos con un grillete como lo vivió Pablo a la mano y vigilado por un guardia. De noche y de día dice que le vigilaba y tenía la consigna de estar ahí siempre. Así también nosotros, muchos de nosotros, todavía no nos podemos quitar ese billete. Vivimos todavía prisioneros de todos los vicios que hay y en especial nos traemos adentro. Es lo que no hemos podido quitarnos. Esos ídolos que inventamos por donde quiera, que primeramente se idolatriza al mundo y después a Cristo. Olvidémonos del mundo, busquemos a Cristo, es el principal objetivo. Y el ejemplo lo puso Pablo, cómo debíamos de hacer en todo momento. La administración de la gracia. ¿Qué es la administración de la gracia? Pues esto significa la mayordomía, una mayordomía especial o el compromiso asignado a Pablo. A Pablo le asignaron un compromiso muy especial, como el que nos han asignado a todos nosotros. No los hemos desempeñado, no los queremos hacer, es otra cosa, pero a todos nos lo encargamos si buscamos Mateo 28, 19 y 20. Ahí viene, y no dice que si quieres ir o cuando te dé la gana, o cuando te sientas bien, o después del trabajo. No, dice que ir y predicar el evangelio. Ir es una palabra imperativa que la hemos confundido, que no la hemos encontrado todavía, dicen en mi tierra, la cuadratura al huevo. Pero hay que buscar la forma de entender las enseñanzas del Señor. Y a él se le encomendó nada más y nada menos el trabajo especial de predicar las buenas nuevas a los gentiles. Esas mismas buenas nuevas nos las está enseñando el Señor y nos dice que vayamos y enseñemos al prójimo, a aquellos que no conocen de Dios, las buenas nuevas de salvación. Todos tenemos oportunidad en la vida, hermanos, de poder predicar la enseñanza del Señor, del plan de Dios que Dios le había revelado. Además, a Pablo le pareció esencial firmar la autoridad y estuvo de acuerdo Pablo en que enseñar la verdad. Él aprendió a enseñar la verdad, no la mentira. Yo a veces cuando escucho así algunas cosas y lo comento, cada rato hoy venía en el autobús comentando con mi esposa y le digo, no soporto esto que me acaban de decir y lo voy a discutir. Le digo, fíjate, hoy sí tengo el privilegio de poderlo discutir y lo voy a discutir con bases. Primeramente con la palabra de Dios y después con las leyes de nuestro gobierno. ¿Por qué? Porque está mal. Y dije, todavía anoche estuve pensando en eso. Qué bárbaro, ¿cómo se proponen hacer esto? Pero hay que pelear la del Señor y que el Señor siempre vaya hacia adelante. Y a Pablo se le dijo la verdad y se le dio la comisión. A nosotros también nos ha enseñado el Señor a través de la palabra, la verdad, y la comisión en la cual tenemos que hacernos responsables. Hay que sernos responsables, hermano.
no dejar las cosas para mañana. Aquí Pablo vuelve a la idea que se encuentra en el mismo corazón de la carta. Ahí estaba Pablo, trabajando en la carta, y había venido a su vida la revelación, una gran revelación que tuvo Pablo del gran secreto de Dios. A Pablo le fue revelado este gran secreto, y ese secreto era tres cosas, muy importantes, tres cosas. El primero, el amor. Segundo, la misericordia. Y tercero, la gracia de Dios. Estas mismas tres cosas también es para usted y para mí. Tanto el amor, como la misericordia, como la gracia de Dios. No tenía por objeto exclusivamente a los judíos. No, esto no era exclusivamente para los judíos, no, hermanos, sino era para toda la humanidad. Bien para nosotros. Nos alcanza a todos esta gracia de Dios. Todos hemos recibido esta oportunidad de caminar en la palabra del Señor. Dice, y no fue la educación de Pablo. Pablo era un hombre muy educado. Ni sus capacidades naturales, ni su experiencia, ni su poder, ni su personalidad, ni su influencia, fíjense, o cualquier otra cosa, lo que calificó para ser un ministro de Jesucristo. Nada de esto lo calificó para ser un ministro de Jesucristo. Fíjense nada más, por mérito propio, menos. No fue por mérito propio, sino que fue hecho un apóstol, un predicador y sobre todo un servidor por la voluntad y por el poder del Señor. Nada más por él. Él fue el que le dio todo ello. El Señor le dio esto, le dio la voluntad y el poder. Todo eso le confió el Señor. Qué importante es cuando en alguna parte usted está con el administrador y le conceden todo el privilegio de manejar. Yo tuve la gran bendición de manejar empresas grandes y de rendir buenos frutos, porque eso yo era mi función. Para eso me llamaron. A mí me llamaron y me dijeron, ¿tú conoces lo que es un sparring? Sí. Bueno, ese vas a ser tú. Aquí a mi hermano no lo va a tocar nada. Aunque vengan auditorías, a él no lo van a tocar. A ti te va a tocar todo. Así que tú eres el sparring y empiezas a trabajar de Dios. Y así fue. Así fue. Mi trabajo ahí fue de lealtad. De trabajo, de lealtad. Pero no fue una lealtad para servirle al hombre. Fue una lealtad para servirle a aquel que me dio la vida. Así es como debemos de ser. Ser leales a aquel que lo llamó. A aquel que le está dando la oportunidad de caminar con él. Él nos está dando la oportunidad de hacer las cosas. El apóstol decía que fue apóstol, predicador y servidor por la voluntad y el poder. En el encuentro con Cristo, camino a Damasco, le vino este relámpago. Camino a Damasco, sintió este relámpago repentino de la revelación. Ahí fue donde el Señor le reveló. Con este relámpago, Pablo se siente orgulloso de la forma como el Señor lo llamó. Fue el único que fue llamado de esta manera. A nadie de nosotros nos ha llamado el Señor. Muchos de nosotros nos han llamado porque nos han predicado la palabra, porque nacimos en un hogar, pero no quiere decir muchos de que hemos salido de un hogar y quiere decir que ya estamos salvos. Es mentira, totalmente mentira. Yo me retiré del Señor como unos 7 años, y a los 7 años regresé, y siempre el Señor me ha dado oportunidad. Por eso me siento feliz de que el Señor siempre lo he comprobado que sus manos están así. Yo sé que el Señor tiene sus manos extendidas, pero usted no las quiere recibir. Todavía le está diciendo, espérate un poco, todavía me falta para poder llegar a eso. Y ese encuentro en el camino de Pablo nos habla de un versículo muy importante. Hechos 26-18. Escuchen con atención este versículo que me ha llamado mucho la atención, que dice de la siguiente manera: para que abras sus ojos, y dice nada más, para eso voy a llamar. Ese fue, lo llamó y le dijo, tú vas a ser mi administrador, y fíjate lo que vas a hacer, a ti te voy a encargar este trabajito, para que abras sus ojos. ¿A quiénes? Les iba a abrir